Hemos comenzado con una ecuación 3x al cuadrado más 6x menos 2, a la cual le vamos a obtener la primera derivada. Para expresar la primera derivada utilizamos un apóstrofe y significa la derivada de x. Como hemos visto, la primera derivada consiste en una regla muy sencilla que quiero que la aprendan desde el inicio. Los que ya supieron, que la repasen y no la olviden. Este potencia 2 baja a multiplicar a 3 y me deja 2 por 3, 6. El exponente 2 se le resta 1 y me queda en 6x. El mismo proceso aplico aquí. El exponente es 1 por 6, 6, más 6, y 1 menos 1 me deja en 0, así que la letra no se escribe. Ahora tenemos la derivada de una constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada quedaría como 6x más 6. Ahora bien, la derivada de esta ecuación cuadrática nos ha dado como resultado la ecuación lineal o una función lineal, la cual requiere de un repaso también especial. Si nosotros en vez de la derivada decimos que y es igual a 6x más 6, y es que a esta ecuación le igualamos a 0 y decimos y menos 6x menos 6 es igual a 0, tenemos una función que la conocemos como la función lineal, que está escrita de esta forma para que la recuerden. Habíamos dicho que es de la forma ax al cuadrado, ax más by más c igual a 0. Esa es la ecuación general de la recta. Claro que ustedes habrán visto que escribimos en un principio con A mayúscula, ax más by más c igual a 0. Esas dos notaciones no quitan a ninguna de las dos la validez de su expresión. ¿Por qué es importante la forma general de la ecuación de la recta? Porque debemos observar que siempre tenga este orden, x, y y c. Es decir, si a la ecuación original que nos dan nosotros escribimos en su orden respectivo, deberíamos tener escrito menos 6x más y menos 6 igual a 0. Y esta es la ecuación estricta ya en la forma general. Decíamos que es importante esta ecuación, recordarán, porque directamente de aquí nosotros podemos obtener el vector. Y nosotros sabíamos que el vector tiene la forma menos b, a. ¿De dónde sacamos menos b? De b. Si asociamos con la letra, entonces diremos que b vale 1. ¿De dónde sacamos a? De la ecuación general. Como no hay que cambiarle de signo, entonces a vale menos 6. De esta manera, si usted decide escribir el vector que tiene a esta ecuación ha sido menos 1, menos 6. Y usted ha escrito el vector de la ecuación. Ahora bien, ¿por qué es importante la ecuación general? Ustedes recordarán que habíamos partido del ejercicio de tener un vector y un punto inicial. Un punto inicial para la recta. ¿Cuál es ese punto inicial? Podemos escoger cualquiera. ¿Cómo lo hacemos? Desde la ecuación que habíamos obtenido al principio, o desde acá también, no hay problema. Voy a escoger un número para x. Y digo que x valga 3. ¿Cuánto vale y? Mi asunto es hacer f de 3. F de 3 en la ecuación. Entonces nosotros tendríamos, puesto que
f de 3 es equivalente a f de y, nos quedaría, despejando la ecuación, y es igual a 6x más 6. Entonces, si queremos saber f de 3, diríamos f de 3 es igual, como x vale 3, más 6, 6 por 3, 18, más 6, 24. Un punto inicial para esa recta sería el punto 3,24, del cual nosotros podemos ya escribir lo que conocemos con el nombre de ecuación continua de la recta, en la que consistía escribir el punto inicial x menos un punto conocido sobre el componente vectorial, que en este caso es menos 1, es igual a y menos el punto inicial en y sobre el componente vectorial, que sería menos 6. ¿Por qué decíamos que esta forma de la ecuación continua, les pongo aquí el nombre ecuación continua? Porque cuando está escrita en esa forma, usted podría tener el punto inicial y también un vector de la ecuación muy claro, que ya hemos visto. El vector de la ecuación es menos 1, 6, está debajo, y un punto inicial está aquí. De esta nosotros podemos manipular y llegar a otras formas de la ecuación. Y si ustedes observan, otra forma de la ecuación está aquí. Cuando hemos despejado y hemos dejado y es igual a 6x más 6. Y si ustedes se acuerdan que hay una forma especial de ecuación que dice y es igual a mx más b, ya están acordándose el nombre, ¿verdad? Es la ecuación de la ordenada en el origen y la pendiente. Si yo le hago un paralelismo con esta ecuación y la que hemos obtenido, 6x más 6, usted me dirá que m es igual a 6 y que b es igual a 6. ¿Qué significa esto? Que m es la pendiente de la recta y b es la ordenada en el origen. Bien, pues estos datos también para nosotros son puntos muy importantes, porque si nosotros tenemos un punto de la recta y la pendiente, nosotros podemos escribir la ecuación de la recta a partir de un punto y de la pendiente. Hagamos el ensayo. Si es que nosotros tenemos que la ecuación es igual a una pendiente y a un punto inicial, yo tengo la ecuación de la punto pendiente que decía y menos y1, que sería en este caso 24, es igual a la pendiente, que es 6, por x menos x1, que es 3. Para los que no recuerdan, hemos estado haciendo y menos y1 es igual a m por x menos x1, que es la ecuación de la recta en forma de un punto y una pendiente. Si es que nosotros resolvemos esta ecuación, tendríamos y menos 24 es igual a 6x menos 18. Si es que igualamos a 0, tendríamos y menos 6x es igual a menos 24. Como pasaría con más 18 y me dejaría menos 6 igual a 0. Y usted está concordando con la ecuación que obtuvimos al principio. Está aquí y es la misma ecuación, y hemos partido a partir de una pendiente y de un punto inicial. Usted ha visto entonces que podemos escribir varias formas de la ecuación. Asimismo, de una ecuación escribir un vector de la ecuación. Esos elementos son de mucha ayuda para nosotros poder reconocer en una ecuación de la recta
diferentes aspectos como la pendiente, la ordenada en el origen, un punto inicial, un vector de esa recta, etcétera, asuntos que nos interesan para resolver problemas. Se les envía un trabajo en la ficha como repaso y espero que ustedes les hagan. Hemos repasado el día de hoy cómo obtener la derivada de una expresión y dada la función lineal, cómo escribir esta función lineal en diferentes otras formas. Ahora, como tarea de este video, que investiguen el repaso en el texto del primer año de Bachillerato General Unificado, la ecuación vectorial de la recta, la escriben, la operen y la envíen. Muchas gracias. Bien, ahora veamos algunas aplicaciones de lo que acabamos de poner en práctica a partir de la derivada y obtención de la ecuación de una función lineal. Veamos en qué situaciones nosotros podríamos aplicar estos conocimientos que acabamos de ver. Por ejemplo, nos dice una pregunta: evalúe el argumento para el argumento menos 2 en la función (3x² menos x más 1). A nosotros ya nos marearon porque ¿qué es el argumento? Y perfectamente nosotros sabemos que hacer el argumento significa obtener f de menos 2 en una función dada. ¿Ve? Nos cambian. Para el ingreso a la universidad nos dicen evalúe para el argumento menos 2 en la función. Y no sabemos qué nos piden, qué respuesta debemos dar. Lo único es obtener f de menos 2 en la función. Entonces lo que haríamos es lo siguiente: f de menos 2 va a ser igual a 3, dejamos x² menos x y más 1, es la manera que hemos venido repasando. Escribimos primero la función 3x² en vez de x un paréntesis, en vez de x un paréntesis y más 1, y repetimos 3x² menos x más 1 es la función. Como nos piden evaluar para menos 2, en vez de x o en el paréntesis vamos a poner menos 2 y desarrollamos los cálculos. Desarrollando primero las potencias, menos 2² me da 4 por 3, tengo 12. Aquí tengo más 2 y aquí tengo más 1. Por lo tanto, lo que yo tengo que dar como respuesta al evaluar el argumento menos 2 en la función 3x² menos x más 1, la respuesta es 15. Preguntas sencillas, pero que a nosotros nos pueden marear y que inclusive le podemos hacer a cálculo mental. Nos dice otra pregunta que hace referencia a lo mismo. En vez de sacar el argumento, nos dice obtenga la imagen. Obtenga la imagen para x menos h en la función y nos dan una función. ¿Cuál va a ser esta función? Pongamos x² menos x y más 1, por poner otra. Nos están pidiendo hacer lo mismo, es decir, evaluar el argumento, pero el argumento ya no es un número, sino el argumento es x menos h. Por lo tanto, ¿qué estaríamos haciendo? Nos dice obtener f de x menos h en la función y le vamos a escribir la función x² menos x y más 1. En vez de una x he puesto un paréntesis. ¿Por qué? Porque en el paréntesis voy a poner el argumento. El argumento es x menos h, y ya está escrita la función. Obtengamos entonces el argumento. El argumento para f de x menos h sería, desarrollamos este binomio, x² menos 2xh más h² menos x menos por menos más h y más 1.
Desarrollemos la función y ordenemos al mismo tiempo. Tendríamos entonces x al cuadrado. Si ordenamos, quedaría menos x y menos 2xh más h al cuadrado y más 1. Al no poder reducir más los términos, entonces el argumento de esta función es x al cuadrado menos x menos 2xh más h al cuadrado y más 1. Miren, formas de aplicar los conocimientos que nos piden y que a veces a nosotros nos dejan un poco anonadados. Pero es cuestión de saber los sinónimos. Otra pregunta en la que nosotros podemos aplicar este conocimiento nos dice, dada que una ecuación es de la forma, la ecuación dice y es igual a menos 3/5 x más 3. Pregunta, ¿cuál es la ordenada en el origen? ¿Cuál es la ordenada en el origen? Y nosotros sabemos que la ordenada en el origen es b, pues solamente corresponde escribir la ecuación de la forma que nosotros sabemos como pendiente y ordenada. Y es igual a mx más b, cosa que debe estar en nuestra mente, ¿verdad? Y de ahí la respuesta nos viene directo. ¿Cuánto vale entonces b? B vale 3. La ordenada en el origen es b. ¿Cuánto vale b? La respuesta es 3. Elegimos la opción de respuesta con el valor 3. Son preguntas sencillas que hacen referencia al contenido que acabamos de estudiar. Pero también nos pueden hacer esta misma pregunta. ¿Cuál es la pendiente en esta misma recta? Pues ya vemos entonces, decimos la pendiente es igual menos 3/5. Pero a veces no nos dan desarrollado como está acá. Nos dan una función directa y dice, sea la función 5 menos y es igual a menos 5x. ¿Cuál es el valor de la pendiente y la ordenada? Nos han hecho una pregunta un poco capciosa. Entonces nosotros debemos responder tratando de escribir la forma de la ecuación en la forma de punto, pendiente y de ordenada en el origen. Entonces, si es que yo despejo y, menos y va a ser igual a menos 5x menos 5. Y para facilitar la ecuación cambiemos solamente de signo. Y es igual a 5x más 5. Y ya tenemos la ecuación escrita de la forma y es igual a mx más b. Con eso podríamos sacar directamente los valores. Aquí tenemos m, la pendiente es 5. Aquí tenemos la ordenada en el origen, 5. De esa manera podemos responder preguntas relativas a lo que nosotros hemos estudiado. Ahora también hay diferentes formas y esto es nuevo porque no hice en la clase de repaso, pero ahora les propongo. Dice, dada la función 3x menos 9y es igual a 6. Dada esta función, escriba en la forma canónica. Escriba en la forma canónica. Entonces, ¿cómo hago para escribir? Nosotros sabemos que la forma canónica es de la forma x sobre a más y sobre b y debe ser igual a 1. Entonces, debe estar aquí este número 6 convertido en único. Y la única manera de convertirlo en 1 es dividiendo para 6. Pero debo dividir a toda la ecuación para 6. Así que desarrollo y digo 3x dividido para 6 menos 9y dividido para 6. 6 dividido para 6 ya se ha convertido en 1. Pero estos números no deben aparecer porque debe estar solo x y solo y. Así que, ¿cómo hago simplificando? Simplifico la tercera 1 y la tercera 2 y ya tengo x sobre 2 menos. Aquí podríamos tomar la tercera 3, la tercera 2, menos 3
y sobre 2 igual a 1. Pero aún no tenemos aquí el término solo y, está con 3. En este caso, nosotros decimos, tomo la tercera 1 y aquí también debo tomar la tercera. Tercera significa dividir. Usted observa que queda 2 para 3. Si divide 2 para 3, el número que le va a quedar es 0,6666 o 0,67. Así que la forma canónica de la ecuación es x2 menos y sobre 2 para 3 o 0,67 es igual a 1. ¿Ve? Pero no está de la forma canónica porque aquí debe ser el signo más. Así que termino escribiendo en la forma canónica. X sobre 2 más y sobre. En vez de este signo en la fracción, le cambio el signo al denominador y listo. Usted ya tiene la ecuación en la forma canónica. Es la forma como yo puedo dar respuesta a ciertas preguntas que parecerían darnos complicaciones. Esta es la aplicación y una especial que nosotros podemos poner un poco de dificultad al responder, es decir, obtenga por ejemplo la ecuación perpendicular a 5x menos 3y más 2. Nos dice obtenga una ecuación perpendicular a la recta dada. Pues nosotros habíamos aprendido que ya sabemos encontrar un vector. Si es que yo encuentro un vector de esta recta, obtengo que el vector será, si es menos b, a, entonces cambiando de signo al 3, me queda 3 y a sería 5. Así que un vector de esta recta es el vector 3, 5. Pero quiero una recta perpendicular, yo propongo el vector perpendicular para este vector y acuérdese que era solamente cambiar el orden de los componentes. Pongo 5, 3. Y a esto le cambio de signo a cualquiera de los dos. Voy a cambiar a este. Así que un vector perpendicular es 5, menos 3. Fácil. Pero nos pide una ecuación, no nos pide un vector. Pues voy a obtener un punto inicial. ¿Qué tal decimos si es que x vale 0 para mi punto inicial? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Y si pasamos 2 y pasamos el menos 3, menos por menos más, entonces el punto será 0,67 positivo, un punto inicial. O si no quiere ponerlo así, entonces usted tiene 2/3. Recuerde, al despejar con x0 y, usted obtiene 2/3. Como ya tengo una ecuación y un punto inicial, yo puedo plantear la ecuación con el vector y un punto inicial. ¿Cuál era? X menos el valor del punto inicial sobre el componente vectorial respectivo va a ser igual a y menos el inicial de y, menos por menos, me obliga a cambiar el signo a 3, y sobre el componente vectorial, el punto inicial es 2/3, menos 2/3, y el componente vectorial menos 3. Yo ya tengo la ecuación y puedo pasarle a la forma general. Por lo tanto, tendríamos menos 3x va a ser igual a 5y, y 5 por 2, 10, menos 10/3. Así usted puede eliminar el denominador y trasladar a esta ecuación de la forma 3 por 3 menos 9x, 3 por 5, 15, más, aquí nos falta el igual. Esto es igual a 15y, y 3 para 3 sería 1, menos 10. Así que la forma general de una ecuación perpendicular a esta, ¿cómo quedaría? Menos 9x menos 15y es más 10 es igual a 0. Es la forma que hemos obtenido una ecuación perpendicular a la ecuación que nos ha sido dada. De esta manera
usted facilito puede comprobar que estas dos son perpendiculares. Simplifiquemos toda esta ecuación para 3. Si usted simplifica la tercera, me queda menos 3x, la tercera menos 5y, y para 10 tercios, igual a 0. Y usted compare 5 con 3 y 3 con 5. ¿Cómo sé que son perpendiculares? Pues simple. Si es que yo multiplico este producto 5 por 5 y multiplico 3 por 3, eso me ayuda a comprobar que las dos ecuaciones serán perpendiculares. Es decir, usted toma 5 y le divide para menos 3, y si multiplica este 3 y dividido para este 5 que queda al simplificar, usted tiene como producto menos 1. Eso demuestra que estas dos rectas han sido perpendiculares. Es una buena manera de poder aplicar nosotros los conocimientos que estamos. Pues espero que puedan realizar el trabajo que se les pide. Gracias.